9 de la mañana con 42 minutos, 9 con 42, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a las Guarmis del Barrio, hoy en programa especial, en un horario también diferente, porque Radio Pichincha está siguiendo todo lo que tiene que ver con la presentación del informe a la Nación del presidente Guillermo Lasso en su primer año de mandato. En menos de 2 horas, en la Asamblea Nacional deberá rendir su informe de este primer año, pero nosotros desde la mañana venimos realizando este análisis con distintos invitados. Y también en las Guarmis del Barrio queremos repasar algunos temas que tienen que ver con esta fecha histórica, este 24 de mayo, 200 años de independencia. Pensar en la independencia, pensar en la libertad 200 años después, ¿qué implica? ¿Qué dicen ustedes, amigos y amigas? Son las 9:42, recuerden llamarnos al 3240-040, 3240-050, vamos a hacer pues un repaso también de la historia. Conversamos con el historiador Juan Paz y Miño y pues él hace un repaso de la historia rápidamente y en estos minutos nos cuenta por qué es importante esta conmemoración. Pichincha, que fue el 24 de mayo de 1822, fue el momento culminante del proceso de independencia. Y hay que entender esto, proceso de independencia, que se inicia el 10 de agosto de 1809 con la Revolución de Quito, que instauró una Junta Suprema de Gobierno. De tal modo que han pasado 13, 14 años hasta culminar en Pichincha, y mediante el uso de las armas, este ideal de conquista de la independencia, de libertad, de republicanismo, sin duda alguna, constitucionalismo, que son las ideas centrales al momento de estallar la Revolución de Quito de 1809. De otra parte, la batalla del Pichincha tiene que ser vista no solo desde una perspectiva nacional, sino también desde la perspectiva latinoamericana, porque es una de las últimas batallas del proceso independentista de Sudamérica. Hay que entender que el proceso de la independencia está movilizado, se produjo en una serie de condiciones distintas a las de hoy. 200 años después, evidentemente, las condiciones son distintas. Se constituyeron en ideales 200 años atrás, esto de independencia, de soberanía, de representación de los pueblos, de democracia, de republicanismo, constitucionalismo, son ideales, pero evidentemente, dadas las condiciones de aquella época, la independencia favoreció el dominio de una clase criolla, normalmente terrateniente. Hoy, a 200 años, tenemos que repensar esos ideales, porque por ponerlo en estos términos muy simples, las cosas no nos han ido bien en 200 años. Y entonces conquistamos, por ejemplo, los derechos individuales prácticamente al final del siglo XIX, con la Revolución Liberal de 1895. Conquistamos los derechos sociales y laborales recién en 1925, con la Revolución Juliana. Conquistamos derechos ambientales parcialmente en la Constitución de 1979, luego en la del 98 y sobre todo en la del 2008. Entonces, el camino ha sido muy largo y sobre todo conquistas sociales, mejoramiento económico para los sectores populares y para las clases medias no ha sido nada fácil, porque Ecuador, tal como ha ocurrido en América Latina, tiene clases oligárquicas poderosas. La batalla del Pichincha, que fue el 24 de mayo de 1822, fue el momento culminante del proceso de independencia. Y hay que entender esto, proceso de independencia.
Bueno, para quienes nos siguen en redes sociales, discúlpenme por favor por salir corriendo un ratito, una afección de garganta que todavía es un poco permanente, pero aquí estamos, seguimos en la Radio Pichincha y las Guarmis del Barrio. Quiero conectarme en este momento con Kevin Espinales, porque este fin de semana también, en medio de la conmemoración, en medio de los actos solemnes que se han presentado, en medio del ambiente festivo, también ocurrieron cosas que nos llaman mucho la atención y que nos interpelan como ciudadanos, y es parte un poco de ese reclamo y de esa deuda que le estamos exigiendo al gobierno nacional, al gobierno local, a todas las instituciones, Policía Nacional, a los colegios y demás. Ustedes saben, en Guayaquil, pues en San Borondón, fue asesinado un joven de 25 años y si nos ponemos a contar los muertos de este fin de semana, son varios, en distintos sectores del país. Y acá en Quito, el día viernes, nos alertaron los vecinos del sector de la Napo, que había ocurrido un intento de robo, un asalto a jóvenes estudiantes del Colegio Manuela Cañizares. Entonces, estuve muy pendiente de este caso durante el fin de semana porque me parte el corazón, y seguramente a ustedes también, saber que nuestros chicos están a expensas de ser víctimas de estas situaciones muy complejas. Entonces, uno de los ámbitos de análisis precisamente de este primer año de gobierno del señor Lasso es ¿qué estamos haciendo en materia de seguridad? ¿Cómo estamos protegiendo a los ciudadanos más vulnerables y en este caso a los estudiantes? Kevin Espinales es primo, es familiar de Javier Ibarra, un joven de 15 años que fue la víctima más perjudicada en este intento de robo el día viernes. Javier iba con una de sus compañeras por el sector de la Napo, me imagino a coger el bus o se estaba dirigiendo a cualquier lugar. Y fueron intervenidos por dos delincuentes, por dos personas jóvenes también, hay que decirlo, están ya en manos de la policía, de 19 y 25 años. Ellos intentaron asaltarles y pues hirieron gravemente a Javier Ibarra, quien se resistió, pero no lo voy a contar yo, le voy a pedir a Kevin que nos cuente pues cómo ha sido desde el día viernes a partir de las 16 horas el cambio de vida para ustedes, para toda la familia, frente a un hecho delictivo. Kevin, estamos contigo. Por favor, te pedimos que enciendas tu micrófono para que podamos conversar y puedas relatarnos qué le pasó a Javier, cómo está él en este momento y cuál es la exigencia que tienen ustedes con el Estado, con el Ministerio de Salud, con las distintas instituciones que tenían la obligación de protegerlo y luego de este hecho de salvarle la vida. Kevin, ¿cómo estás? Hola, mi querida Sofía. Un saludo a ti, a tus oyentes y a las personas que nos ven en las diferentes plataformas en vivo. Primero quería agradecerte por la invitación, ya que los primeros días, luego de lo que aconteció con Javier, estábamos como familia reacios en dar muchos detalles o dar ciertas entrevistas. Ya que no sabíamos si estos delincuentes tenían compinches fuera y podían tomar represalias en contra de la familia, tratar de intimidarnos para que no avancemos con las denuncias, o peor aún, que sepan el lugar donde se encuentra Javier o se encontraba Javier en la casa de salud y poder hacer, no sé, cosas que no me quiero ni imaginar. Es verdad, Sofía, lo que comentas. ¿Por dónde empezamos? Ya que en el caso de Javier hubieron varias negligencias desde el inicio, incluso desde el inicio, si bien ciertos moradores, a los cuales agradecemos mucho, pudieron rescatar y socorrer a Javi en esos momentos, trasladarlo a una casa de salud, pero bueno, en esta casa de salud pasaron. Kevin, perdimos tu audio. Perdón, no sé hasta qué parte me escuchaste, mi querido. Sí, se muteó tu audio. Tú estabas relatando y bueno, lo que yo te mencionaba, ¿no? El hecho de que a nosotros nos llamaron a la radio y nos dijeron está ocurriendo esto. Esto fue aproximadamente a las 16 horas y luego de esto tardó en llegar la ambulancia alrededor de 20-30 minutos, tengo entendido. ¿De ahí qué ocurrió?
De hecho, Javier lo trasladaron en el patrullero. Por suerte, cerca al lugar se encontraban policías, dos policías de civiles, los cuales neutralizaron a estos tipos, y luego, bueno, llegaron policías y lo trasladaron Javier a una casa de salud en el sur de Quito, en el patrullero de la policía. Entonces, lo que te decía, bueno, por dónde empezaba, porque hubieron varias negligencias desde el momento que Javier fue atacado. Si bien es cierto, en la casa de salud donde lo llevaron a Javier, le dieron los primeros auxilios, pasaron casi 24 horas para poder intervenirlo a Javi, sabiendo que tenía una herida de bala en su cabeza. Pues en esta casa de salud entiendo que no existen los insumos suficientes, no existe un tomógrafo para poder ver la magnitud del daño que tenía Javier en su cabeza, y soy infidente ahí. Bueno, en la noche tuvimos que contratar como familia una ambulancia para poder trasladarlo, igual de manera particular, hacerle una tomografía a Javier, para ver el daño en su cabeza, sabiendo que incluso con el movimiento de la ambulancia podía dificultar un poco más su herida en la cabeza, pero lo que nosotros queríamos justamente era saber el estado del daño para que los doctores puedan intervenir. Te comento, bueno, al siguiente día de lo que pasó con Javi, nosotros quisimos ya sacarlo de este lugar porque necesitábamos intervenirlo de manera urgente. Por eso, bueno, empezamos una recolección de fondos, porque lo que impera aquí es el tema dinero, para poderlo llevar a una casa de salud particular. No obstante, bueno, ahí te agradezco mucho a ti, Paola, porque bueno, yo me puse en contacto contigo y por tu difusión en redes sociales llegó esto a oídos del Ministerio de Salud, que ya le tenían al siguiente día, ya habían pasado más de 24 horas en las que Javier no se lo había intervenido. Se pudo contactar una ambulancia, y ya tenían una casa de salud particular, donde lo pudimos trasladar. Entonces, ¿y sí, ustedes pagaron esa ambulancia, Javier, o no, o la del día anterior? La de la madrugada, de hecho, cuando lo trasladamos a hacerle una tomografía. Esa fue pagada, porque obviamente tú sabes, las ambulancias cobran la ida y el regreso, son ambulancias particulares, y el lugar donde se le hizo el chequeo, la imagen. Cuando se lo trasladó a esta clínica, bueno, ya había pasado mucho tiempo. El doctor de la clínica nos comentó que cómo habían podido dejar pasar tanto tiempo cuando Javier se lo tuvo que haber intervenido en ese momento. Actualmente te puedo decir, Javier está evolucionando de manera positiva. No obstante, la bala pasó tocando muchos nervios. Javier va a pasar mucho tiempo, un niño de 15 años, mi querida Sofía y queridos oyentes, un niño de 15 años va a pasar mucho tiempo en tratar de recuperarse, porque perdió movilidad de la mitad de su rostro, de su lengua y ciertos miembros. Entonces, posterior a esto, han pasado ya un poquito más de 48 horas de la intervención. Las 96 horas siguientes son las más críticas, porque la herida se puede infectar, se puede dilatar incluso el cerebro, pues tuvo que hacer limpieza. La herida tuvo entrada y salida, pero a su paso dejó rompiendo los nervios que te comento, rompiendo partes del cráneo y dejando estillas del cráneo dentro del cerebro. Entonces es justamente eso lo que hubo que intervenir. De todos modos, ese es el primer paso. Así es. De todos modos, bueno, hay que dar gracias a Dios de que él esté con vida, de que él pues haya podido acceder, aunque sea tarde, a esta cirugía. Y es verdad, se tuvo que presionar al Ministerio de Salud, aunque a veces no les gusta que les digan estas cosas. Claro que se agradece que hayan tenido pues después esta
urgencia o esta acción de trasladarlo a una clínica privada, como es el procedimiento y como es la obligación del Ministerio de Salud Pública, si es que los hospitales públicos no tienen el sistema con los insumos para poder atenderlo, que no tengan una tomografía, por ejemplo, esto realmente es sorprendente, ¿no? Y que se haya tenido que presionar tanto para que pueda ser trasladado y que le puedan salvar la vida y sobre todo las funciones para que pueda tener una vida normal, ¿no, Javier? ¿No? Yo veo mucha gente que se ha sumado, mucha gente que ha expresado su solidaridad y eso también creo que es digno de felicitar. Los jóvenes del Colegio Manuela Cañizares también me han escrito muchísimo, han replicado también la información con respecto a lo que le ocurrió a Javier, pero también han evidenciado que los chicos son asaltados todo el tiempo, que están siendo víctimas de estos robos de la delincuencia y de que nadie hace nada, de que los padres tienen que organizarse en brigadas y llevarlos hasta tal punto, pero ahora los jóvenes dicen, bueno, pero es que nos emboscan más allá porque tenemos que tomar el bus en otra calle, y esto es responsabilidad del gobierno, del Estado, de la misma institución educativa, y se ha evidenciado muchísimo después de lo que le pasa a Javier, y lo triste es de que se evidencia cuando le ponen una bala en el cerebro a un niño de 15 años de edad, Kevin. Exactamente. Solo para terminar la idea, este es el primer paso médico que está siendo culminado. Tenemos que esperar el avance de Javier, que por cierto es positivo, pero viene el siguiente paso, el tema legal. El tema legal y el tema de la seguridad en este país, mi querida Sofía. Con estos agresores que actualmente se encuentran en prisión, pero nosotros como familia tenemos ese miedo de que los tipos puedan salir con un fallo a favor de ellos. Lo que nosotros justamente, la nueva campaña que estamos realizando, ya teniéndolo un poco estable y evolucionando de manera positiva, Javier, es que nosotros como familia lo que queremos que se aplique es la pena máxima a estos tipos por tentativa de asesinato, pero el caso que tiene armado la defensa de estos tipos, que por cierto es un defensor público, es que el tema no fue supuestamente premeditado ni intencional, porque no entiendo muy bien de las armas, no es un arma letal, pero entiendo que cualquier arma que no sea un arma de juguete es un arma letal, y lo están haciendo intencionalmente, porque arremetes contra dos niños. Javier iba con una compañerita, y para que no le roben a la compañerita, Javier se puso enfrente y fue ahí cuando le dispararon a él en la cabeza para que no le disparen a su compañerita. Así es, fue a quemar ropa, ¿no? Fue a quemar ropa. No podemos decir que el caso no fue premeditado o que el caso no fue intencional, cuando los tipos sabían lo que iban a hacer. Entonces lo que el defensor pide es que se le aplique otro tipo de medidas a estos tipos, como grilletes o yo qué sé, presentaciones rutinarias a la fiscalía. O sea, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando cuando tienen las evidencias claras? Los cogieron con las armas y las balas, con los teléfonos de los chicos. Hay suficientes testigos moradores que fueron los que cogieron a estos tipos. Entonces, así como me dirigía en primera instancia a ti, mi querida Sofía, para tratar de ver el tema de la clínica, ahora a través de ti, a través del medio, me quisiera dirigir para reclamar, y más que un reclamo, en realidad nosotros como familia es una petición que tenemos, porque es un niño el que se está debatiendo entre la vida y la muerte en una cama de una clínica, y que la justicia deje de ser blanda con las personas que hacen daño de esta manera, para que no existan este tipo de robos. Incluso, bueno, lo que se sabe es que los tipos son de otra nacionalidad, y no con esto quiero hacer actos de odio ni de xenofobia, porque acá en el Ecuador existen también personas malas y también personas buenas. O sea, no se trata de que sean de otra nacionalidad. Independientemente de esto, necesitamos que se juzgue como debe ser juzgado a estos tipos,
y así incluso, no sé, aplicarle la pena que se debe aplicar. Entonces, justamente el día que lo estaban operando a Javi y tú empezaste la entrevista con esta mención de la pareja que fue asaltada en un reconocido, ustedes han de saber más que yo, un reconocido restaurante de Guayaquil. Justo cuando lo estaban operando a Javi, existe otro caso de asesinato en Guayaquil. O sea, y no sé, señor presidente, quizás usted no se sienta a escuchar estas entrevistas, pero quizás uno de sus asesores le hace escuchar esta entrevista. Soy un votante de usted, un votante que está completamente decepcionado por el nivel de justicia, el nivel de inseguridad que existe en este país. Lo que le pido es que ya dejemos de buscar culpables en otros gobiernos, porque quizás en cierto modo tienen la razón, pero es usted quien está en el gobierno actualmente. Entonces, justamente lo que le pido es que, yo qué sé, se sienten a armar mesas de trabajo serias, donde le den cifras reales, porque lo escuché incluso diciendo que han bajado los índices de delincuencia y de inseguridad, y eso no es así. O sea, cada vez estos índices van más en aumento y lo estamos demostrando con los casos de estudiantes asaltados, de parejas asesinadas en restaurantes. Nosotros no estamos exentos de que podemos salir a comprar el pan y no sabemos si regresamos. Yo incluso creo que mi esposa y mis bebés pequeños no tendrían que sentir esa inseguridad cuando yo salgo a la oficina y no saben si yo regreso bien, o al menos no saben si yo regreso completamente como salí. Entonces, yo incluso al estar dando esta entrevista o estar dando estos detalles, no sé si mi vida está en riesgo, porque cualquier persona me puede estar escuchando y no le guste quizás lo que yo diga, pero es la verdad. Y si nosotros tenemos miedo es como darle un punto a favor a la delincuencia, y eso no debe pasar. Kevin, lo que estás diciendo es muy importante. El fin de semana, en los mensajes que poníamos, porque también la Junta de Protección de Derechos emitió una resolución que es de obligatorio cumplimiento, exigiendo a la Policía Nacional, al Ministerio de Gobierno, exigiendo a las instituciones educativas, al Ministerio de Educación, exigiendo también al municipio de Quito que se hagan cargo de la seguridad de los chicos, que los protejan. Hubo quienes me dijeron, es que el tema de la inseguridad es una percepción. Vean cifras y vean que no es tan como ustedes están reflejando. Cuando te tocan a un familiar, cuando un niño de 15 años, un bebé de pocos meses es asesinado o muere por una bala dentro de un tiroteo, una bala que quizá no era para él, a ver si es que decimos, y si es que esa persona tú la conoces y tú sientes ese dolor, a ver si es que decimos que es una percepción. Entonces hay que ser muy conscientes y tener mucho cuidado y mucho respeto a las víctimas de la delincuencia, porque su familia hoy se suma a las víctimas de la delincuencia. Claro, justamente no nos había pasado, por eso no sabíamos cómo actuar al inicio. Nosotros como familia no nos había pasado algo de este tipo de circunstancias, pero entendemos, por eso te comentaba que las negligencias existieron desde el inicio, porque bueno, si bien es cierto, Javier estaba afiliado, no había un hospital donde se lo podría acoger. Los niños y chicos, cuando me refiero a niños, me refiero a chicos que salen también del colegio, porque son jóvenes que están saliendo del colegio, y ellos, o sea, muchos de sus padres no tienen para ponerle un recorrido, digamos, para que lo lleve y lo traiga a la escuela, pero nosotros confiamos justamente en la seguridad del gobierno, del Estado. Pero sabemos incluso que los ladrones andan más armados que la propia policía, e incluso la policía tiene mucho miedo de reaccionar, porque sabemos y hemos visto casos, mi querida Sofía, donde la policía tiene este miedo porque son doblemente juzgados que los propios delincuentes. Entonces existe ese miedo por parte de las autoridades, por parte de los policías, de reaccionar ante este tipo de amenazas. Pero lo que ustedes mencionabas, Kevin, y lo que yo leí en el boletín de la policía, es que fueron ciudadanos los que aprendieron en primera instancia a estos dos delincuentes. Tú me dices que eran policías vestidos de civiles, sin embargo la misma policía manifestaba que fueron ciudadanos, que fueron moradores del sector.
O sea, eran ciudadanos, fueron los ciudadanos. De hecho, me sorprende que los ciudadanos se hayan metido a pesar de ver armas de por medio, porque sabes que muchas veces nosotros como personas no vemos un arma y tratamos de no meternos, por más que sea una mujer embarazada, o sea, un niño, no se meten. Sin embargo, lo que supimos es que sí, habían dos policías de civil que andaban quizás en sus días francos o sus días libres, y fueron los que ayudaron, o sea, fueron los que ayudaron a retener entre la gente que estaba ahí. Y luego, bueno, pasó un patrullero y fue quien se hizo cargo ya de estos tipos. Entonces, nada, esto es un mensaje más bien a la ciudadanía como tal. Hay que seguirnos protegiendo. Sé que esto es algo inverosímil, el decir que tenemos que salir a la calle con miedo o salir sin el celular, pero lamentablemente es el miedo al que nos han acorralado los delincuentes y el nivel de inseguridad que se encuentra en este país. Y ahí solo para dar un último mensaje, señores maleantes, señores delincuentes, sepan ustedes que es un niño al que hirieron, es un niño de 15 años al que ustedes hirieron, un niño que va a tardar mucho tiempo en recuperarse, que va a tardar muchos años en volver a la normalidad, porque necesita terapias, necesita muchas cosas más para poder volver a su vida normal. Entonces, sepan ustedes que por su falta de respeto a la humanidad de otra persona, este niño se encuentra justamente ahora entre la vida y la muerte, gracias a Dios recuperándose. Y nada, a quien le llegue el mensaje, a alguien del gobierno que le llegue el mensaje, lo único que necesitamos es justicia para Javi. Los malhechores están ahí, los tienen a sus órdenes. Por favor, no los dejemos salir, porque el día de mañana los tipos van a salir y va a ser una mujer embarazada, o va a ser de nuevo un papá que iba con su hijo a la escuela y mataron al papá, y vamos a ver de nuevo a un niño llorando sobre el cadáver de su papá porque quisieron robarle. No creo que debamos vivir con ese miedo. No creo que es el país con el que queremos ver crecer a nuestros hijos. Kevin, muchísimas gracias de verdad por abrirte. Yo sé que para ti es difícil hablar de esto porque Javier está en una unidad de cuidados intensivos en este momento. Yo quiero agradecer la solidaridad de todas las personas que también se sumaron inicialmente a la colecta. Javier fue atendido en una clínica privada, sin embargo, el camino de la recuperación es largo y seguramente necesitarán más apoyo. En las redes sociales ustedes pueden encontrar más datos para poder apoyar a Javier. Y bueno, yo sé que los chicos del Manuela Cañizares también están con Javier, los estudiantes han podido reunirse, y espero que lleguen a generar esa presión social que ya se generó como ocurrió en otro establecimiento educativo, ¿no? Porque cuando vean que hay esa fuerza, esa unidad también de los jóvenes, pues quizás reaccionen las instituciones. Vamos a seguir presionando a la Fiscalía para que no presenten un caso endeble que se caiga rapidito con un defensor del público pagado con dinero del Estado que quiere dejar bien librados a estos dos delincuentes. Y a la justicia también estaremos atentos a ver cuál es el accionar del juez, porque no puede ser que alguien te dispare de frente en la cara, te deje una bala de un arma traumática en el cerebro que te produzca todo este daño y que salgan bien campantes al día siguiente. Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar súper atentos, cuenta con nosotros. De verdad que yo considero que los hijos de otros deben ser los hijos de todos, que debemos protegernos y cuidarnos como si fueran nuestros hijos. En este tema de la seguridad, pero también en otros, porque también hay muchos jóvenes y adolescentes pasando hambre, pasando situaciones muy complejas en el país. Un abrazo fuerte para ti y para tu familia, Kevin. Un abrazo, mi querida Sofía. Gracias a ti, gracias, como comentabas, a las personas que han colaborado. De verdad, millón gracias. Seguimos escuchando sus oraciones y nada, gracias a todos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, Kevin, para ti. Muchas gracias. 10 de la mañana con 16 minutos. En las Guarmis del Barrio hacemos una pausita y regresamos. Tenemos a nuestros compañeros en los exteriores de la Asamblea Nacional. Se están dirigiendo para allá para que nos cuenten cómo está el ambiente, cuáles son los cierres viales y más detalles de lo que será hoy el informe a la Nación. Volvemos.
Hace 200 años, hombres y mujeres afroecuatorianos como el general Juan Otamendi, Jonatas Mina, daban su vida por la independencia. 200 años después, las mujeres afroecuatorianas seguimos luchando por la inclusión de nuestras voces en los medios de comunicación. Y es lo que representa Tambores en la Diáspora, la inclusión de la voz del pueblo afroecuatoriano en la radio pública. Más justos, más humanos, más unidos, más libres. Pichincha Bicentenaria. Radio Pichincha, el otro relato. 24 de mayo, sesión solemne. Homenaje especial por la conmemoración de los 200 años de Batalla de Pichincha. Licenia Espinel y Edwin Coral le contarán minuto a minuto el evento más importante organizado por la Prefectura de Pichincha. Este martes 24 de mayo, escuche Radio Pichincha a partir de las 15:30 por la 95.3 FM y 94.5 FM noroccidente de Pichincha y por nuestras redes sociales. Radio Pichincha, el otro relato. 10 de la mañana con 18 minutos, vamos a saludar a esta hora a nuestros queridos compañeros Brian Espinosa y Patricio Peralta. Ellos se encuentran en los exteriores de la Asamblea Nacional porque pues ya el ambiente se siente ahí, hay varios cierres viales, como lo decían, reforzada la seguridad y demás para el informe a la Nación, el primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso. ¿Cómo están, compañeros? Buen día. ¿Qué tal, Sofía, amigos, amigas? Así es, nosotros ya nos encontramos aquí en el Palacio Legislativo, donde ya está todo listo para el informe a la Nación del presidente Guillermo Lasso. Ya ingresado varias autoridades, también asambleístas. Ingresó el jefe de la bancada de gobierno, la bancada de Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, Etiel Zambrano, también Fernando Villavicencio, Marcos Molina, Natalia Arias, entre otros legisladores. También ingresaron concejales como Eduardo del Pozo y ministros como Gustavo Manrique, Luis Pachala, también secretario de los Pueblos y Nacionalidades, y estuvo también el ex vocero de gobierno, Carlos Gijón, también ingresó por la calle de honor en la Asamblea Nacional. Continúan ingresando más asambleístas, más autoridades, invitados también al informe de la Nación. Lo que ha sucedido en los exteriores, hay en este momento una concentración de ciudadanos simpatizantes al presidente Guillermo Lasso, que vinieron incluso con banda de pueblo y están tocando con banderas del Ecuador, dispuestos para escuchar el informe de la Nación, que se ha también colocado una pantalla grande para que los asistentes puedan registrarlo. Como lo comentabas, hay algunas vías cerradas, sobre todo los ingresos a la Asamblea Nacional, en la avenida Tarqui, en la avenida 6 de diciembre también, en la 12 de octubre, son algunas de las vías cerradas para que la ciudadanía también tome en cuenta estos cierres viales en este día. Lo que ha pasado aquí en esta asamblea, pues muy poco movimiento todavía, aún no hay el ingreso de todo el resto de los legisladores y faltan ministros. Se espera que cerca de las 11:30 ingrese ya el presidente Guillermo Lasso para que dé paso al informe de la Nación. Brian. Gracias, Patricio, Sofía, amigos y amigas, muy buenos días. Así es, está previsto que pasada las 11 de la mañana arribe ya el primer mandatario, que actualmente se encuentra en la cima de la Libertad, con el evento que tenía previsto cerca de las 9 de la mañana. Entre el orden del día, Sofía, amigos y amigas, está que a las 11:30 ya inicia el discurso de este primer informe del año de gestión del primer mandatario. Entre el orden del día está el ingreso del estandarte del himno nacional. También estará también un toque de silencio en honor a los héroes de la gesta libertaria. Recordemos que estamos conmemorando precisamente el 24 de mayo la batalla de Pichincha. Posteriormente intervendrá la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. De ahí vendrá el discurso del primer mandatario, Guillermo Lasso, que se espera y se estima que dure cerca de 2 horas con 30 minutos a 3 horas. Y posteriormente se dará la salida del estandarte y como punto último será el himno a Quito. Estos son los detalles, como ya les comentó Patricio, hay un operativo desplegado, gran operativo en los exteriores de la Asamblea Nacional, mientras que en los interiores del Palacio Legislativo poco a poco van llegando los asistentes. Se espera que a esta ceremonia, a este evento, lleguen cerca de 500 personas, Sofi.
Muy bien, Patricio, Brian, ¿cómo está el ambiente también en los alrededores, el tema de la seguridad? Sí, está bastante... hay bastante presencia de igual de efectivos policiales. Se ha hecho igual, nosotros tuvimos una revisión de equipos antiexplosivos, vinieron a hacer un chequeo en todo el sector de donde están los periodistas, también está alrededor de la Asamblea Nacional. Todos los ingresos a la Asamblea Nacional están justamente efectivos policiales también, de la escolta legislativa, es decir, hay un fuerte operativo también, pero la ciudadanía igual está ingresando, se ha dispuesto, como lo comentaba, un espacio donde puedan ir quienes deseen presenciar o estar en los exteriores de la Asamblea escuchando el informe a la Nación. Ustedes decían que en el sector de la Asamblea pues había una concentración de apoyo al señor presidente Guillermo Lasso, pero ustedes se dirigieron a la Asamblea desde el sector del Arbolito. ¿Otros sectores se han congregado? ¿Hay presencia también de distintos grupos sociales en otros sectores? Cuando nosotros pasamos por ahí por el Parque del Arbolito, estaban precisamente simpatizantes de Guillermo Lasso, quienes estaban concentrando en ese sector, venían de diferentes partes del país, del norte, del sur, también de la Amazonía, estaban con sus carteles, y las representantes de las provincias del movimiento Creo. Está previsto que más tarde también la CONAIE se concentre en este sector. Sí, cerca de las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura tenemos información de que la CONAIE desarrollará su informe también a la Nación en este primer año de gobierno, esto como una manera de contrainforme, se podría decir, a el informe oficial que presentará el gobierno nacional esta mañana. Asimismo, se prevé que hoy la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, anuncie futuras movilizaciones, una fecha para movilizaciones, y también organizaciones como el Frente Popular o el Frente Unitario de Trabajadores. Entendemos también que se están reuniendo y darán anuncios importantes sobre acciones de hecho para de hoy en adelante, ¿no? Todo esto en el marco del informe que dará el presidente Guillermo Lasso. Bueno, estamos pendientes con ustedes del inicio del informe a la Nación. Patricio, Brian, muchísimas gracias por contarnos. Sé que van a estar en las redes sociales también realizando algunos informes especiales. Sí, es toda la cobertura minuto a minuto a través de las redes sociales de Radio Pichincha, en Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto el programa especial que ha preparado toda la gente de Radio Pichincha a partir de las 11 de la mañana. Todos los detalles con nosotros aquí desde la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Brian Espinosa y Patricio Peralta, que a propósito están muy elegantes el día de hoy. Le queda muy bien el terno, mis queridos compañeros. Saludo de las Guarmis del barrio. 10 de la mañana con 25 minutos. Ya estamos por cerrar nuestro espacio del día de hoy, pero no queremos dejar pues pasar esta oportunidad también de hacer una evaluación desde el ámbito social, ¿no? Y bueno, también pensar en cómo empieza Lasso el gobierno, pues con el desastre de su antecesor, a quien apoyó y a quien dirigió, según sus propias palabras. Recordemos que supo manifestar su complacencia porque Lenín Moreno prefirió sumarse a su plan de campaña. Bueno, ¿qué fue lo que ha dicho la Contraloría? También ha generado un informe de incumplimiento del plan de campaña que tuvo el Lenín Moreno. Así es que dicen que cumplió apenas el 42%, es decir, incumplió un 58% el señor Lenín Moreno, que se fue incluso sin presentar el informe a la Nación y días después lo envió como que no fuera algo importante. Pero, ¿qué pasó con Lasso? Pues el plan de vacunación contra el COVID-19 ha sido considerado por el gobierno como su mayor logro en este primer año de mandato, ya que permitió la reactivación económica y alcanzó a más de 13 millones de personas, casi 14 millones de personas. En el tema del empleo, al referirse a su promesa de generar empleo, Lasso ha manifestado que en este tiempo logró generar 350,000 nuevos empleos adecuados. Sin embargo, las cifras han contradecido, el propio INEC ha contradecido este anuncio que lo dio con
bombos y platillos el pasado 1 de mayo en el marco del Día del Trabajo. Resulta que el país tiene 2.773.750 trabajadores con empleo pleno y todavía no alcanza al porcentaje de empleo adecuado que llegaba al 38.9% antes de la pandemia. En tanto, Lasso sí cumplió con su promesa de subir el salario unificado, al menos en este primer año. El presidente pues subió a $425 y entró en vigencia el 1 de enero de 2022. Son $25 adicionales, sin embargo, en solo un año vemos un aumento también de todos los productos de la canasta básica. La inflación nos está consumiendo y ahí se fueron los $25 con los incrementos de los precios del aceite, del arroz, del azúcar, de la cebolla, del pan y la leche y todos los productos de primera necesidad. ¿De qué más habló el señor Guillermo Lasso? Bueno, de eliminar la prueba Ser Bachiller. En la última postulación para acceder a un cupo hubo 122,000 plazas, cifra que no cubrió la demanda de los 215,000 bachilleres inscritos en este proceso. Es decir que 85,000 estudiantes se quedaron sin cupo y esta fue una de sus principales banderas. Ya para despedirnos, amigos, les quiero dejar esta recopilación de las promesas de Lasso en esta expectativa versus la realidad para los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahí, entreténgase usted, amigo, amiga. Porque este desastre no aguanta más. Tenemos que corregirlo y es posible hacerlo en 100 minutos. Los 100 minutos era una expresión muy clara que pretendía transmitir la preparación de mi equipo y mía durante muchos años para poder gobernar el Ecuador. Amigos, con la claridad con la que ha hablado Jaime y con la claridad con la que acostumbro a actuar cuando seamos gobierno, nos preocuparemos por la seguridad ciudadana. No vamos a permitir que el ciudadano viva con temor, con miedo, asustado. Que paguemos el precio de su generación de arroz en $35 de quintal. Decía que el arroz le iba a poner a un solo precio, a 35, y nada todavía, pues. Y sino que hay que hacerle acuerdo a él, pues, para que venga a tocarle el hombro, para que entonces mire lo que está pasando a los agricultores. Pues. Te lo garantizo que vamos a cerrarla, sin decir que eliminar la prueba Ser Bachiller. Yo creo que se ha malinterpretado el mensaje del presidente de la República. Él jamás habló de libre ingreso a las universidades. Libre acceso a la universidad y luego una universidad libre. Habló de libre elección de la carrera y de la institución a la cual quisiera el estudiante acceder. En el gobierno del cambio se va a respetar al maestro ecuatoriano. En los primeros días de gobierno deberemos sentarnos, maestros, padres de familia y el gobierno, para hablar de esa reforma educativa. Que los maestros despedidos volverán a sus puestos y que habrá incrementos salariales para ellos. Vamos a tener que reincorporar a los maestros despedidos y también revisar sus salarios. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros. Mientras la Unión Nacional de Educadores abandona el Palacio de Carondelet frente a la negativa del presidente de la República de aprobar el informe de la Asamblea Nacional y que finalmente haya reparación de derechos y justicia para el magisterio, los otros gremios se quedaron de alfombra aplaudiendo este nefasto regalo que nos acaban de dar el día de hoy, 13 de abril, Día del Maestro. Lo que es salud, lo que es educación, lo que es seguridad interna y lo que es Fuerzas Armadas. Esos 4 sectores del sector público, pues obviamente vamos a entrar rápidamente con un recorte. Soy Paola Gordillo. Laboraba como médico residente en el Hospital IES Quito Sur. El día de hoy yo estoy aumentando una de las cifras de desempleados en este Ecuador del encuentro. Estoy aquí en el Hospital de los Ceibos de emergencia, sí, de infectología.
Por favor, aquí está que mi cuñado se muere por no haber medicamentos, que tanto dice que hay medicamentos del vicepresidente de la República. Señora ministra, por favor, ¿qué pasa con esa medicina? No hay ni siquiera una gabapentina, no hay ni siquiera una levotiroxina que es tan barata, pero que yo no puedo adquirirla. Muchos dicen, ¿y para qué quiere vender el Banco del Pacífico el gobierno? ¿Saben qué? Para alimentar de fondos el programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Encontraremos la tecnología moderna para que la Virgen de Quito gire al sur. Yo ofrecí en campaña vender un avión presidencial. Ya lo logramos. Hemos vendido el avión Legacy Embraer brasilero, se lo hemos vendido al Estado colombiano. Se lo ha vendido en $8 millones. 3 doritos después. Mucha atención, el presidente Iván Duque acaba de descartar la compra de un jet al servicio de la presidencia de Ecuador. Pero quiero ser enfático en esto. No se ha finiquitado ninguna negociación, no se ha pagado ningún avión y no se va a comprar ningún avión durante mi gobierno. Que hemos reducido notablemente el número de muertes violentas. En lo que va del año se han presentado ya alrededor de 1.180 muertes violentas. De proyectarse lo mismo estaríamos con cerca de 4.000 muertes violentas. Pero yo le quiero recordar que apenas tengo un año en el gobierno. Si usted va hacia atrás, muchos, no usted, muchas personas, muchos políticos del mala fe, quieren comparar un gobierno con 11 meses de gobierno con otro de 10 años. Usted recordará el gobierno de Correa, no hizo ninguna obra ni en el 2007, ni 2008, ni 2009. Nos despedimos de las Warmis del barrio. Nos interesa saber lo que ocurre